Bueno, hoy en el boletín oficial ya están publicadas la promulgación de la ley bases, como la tituló el gobierno, y del paquete fiscal, ¿sí? El tándem que junto con el DNU 7023 es la compilación del pliego de condiciones de las grandes empresas que hizo Federico Sturzenegger, que a partir de hoy arranca su primera semana como ministro de este gobierno, cuando hasta ahora hacía las cosas, vaya a saber a sueldo de quién. Es una gran pregunta para hacerse, que es en estos 6 meses que Federico Sturzenegger y su equipo estuvieron trabajando para el gobierno, ¿quién les pagó? Porque ad honorem no es. Y les pagaron para hacer el DNU y la ley bases, que de paso les recomiendo ayer el panorama de Nico Lantos, que repasa justamente todo lo que tanto el DNU como la ley bases desregularon en la Argentina, que en realidad la palabra desregulación no es la más correcta, en realidad regulan a favor de las superganancias. Regulan a favor de las superganancias. Ahora, ¿cuál era la excusa de ese DNU y de la ley bases? Que era necesario, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de las medidas de Javier Milei? Bueno, era necesaria acomodar la macro, poner las reglas claras, darle al sector privado incentivos, así no puede funcionar, necesitamos menos intereses, para contratar más necesitamos desregular el sistema laboral, si no, no funciona, si no, no hay inversión, etc. Bueno, el problema es que eso choca con los números de las empresas. Que, voy a insistir con algo, los números de las empresas que les voy a mencionar ahora, que están recopilados en la nota de ayer de Alfredo Zayat, que parte de un informe del Centro Cifra de la CTA, hecho por Pablo Manzanelli y Leandro Moretti. Todos estos datos, que acá están trabajados, son públicos. Y si el Centro Cifra de la CTA los miró, y si Alfredo Zayat lo publicó, y si yo ahora se los cuento, es por una decisión. Que significa que los otros centros de estudios y los otros periodistas de economía y los otros programas de radio deciden no contarte algo que es público. Bueno, ¿qué dicen los balances de las empresas que analizaron en un informe de Centro Cifra que se llama las superganancias de un selecto grupo de empresas que son las más grandes? Que tuvieron una rentabilidad absolutamente extraordinaria. Y permítame una aclaración, rentabilidad es el número que tenés que mirar de las empresas, que es entre lo que invirtieron y lo que les ingresó, cuánto les queda de margen de ganancia. Eso es la rentabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés ver, por ejemplo, que factura más. Eso no significa que haya tenido más margen de ganancia, porque los costos aumentan, porque los números aumentan por la inflación, etc. El margen de rentabilidad es lo que tenés que mirar. Por simplificarlo, si vos invertiste 100 mangos y te ingresaron 80, te quedaron 20 de diferencia, ¿sí? Bueno, 10 empresas, ¿sí? Voy a leer de la nota de Alfredo Zayat. Se verifica la apropiación de ganancias extraordinarias por parte de 10 empresas cuyo nivel de rentabilidad superó el 40% de las ventas en el primer trimestre de 2024, ¿sí? Aeropuertos Argentina 2000 de Eurnequian, el dueño de Milei, el tipo que creó a Milei, tuvo utilidades por el 80% de las ventas, ¿sí? O sea, de cada 100 mangos que le ingresaron, 80 le quedaron de ganancia. De cada 100 mangos que le ingresaron, 80 le quedaron de ganancia al dueño del gobierno, a Eduardo Eurnequian. Metrogas, que es una empresa privada cuyo dueño es YPF, en realidad es prácticamente pública. ¿Que te aumentó el gas? ¿No aumentó el gas? ¿Estás pagando más de gas? 74%. 74%. Pampa Energía, la otra dueña de la energía en la Argentina, 68%. Repito, de cada 100 mangos que le entraron, 68 se los quedó de ganancia. Aluar, el dueño del aluminio, que después impacta, ¿sí?, en un montón de otros precios, 52%. Laboratorios Richmond, uno de los principales laboratorios de la Argentina, 51%. Mirgor, ¿sí?, donde tiene intereses Caputo, 51%. Arcor, multinacional alimenticia, 50% de margen de rentabilidad. 50% en comida. Techint, 49%. Loma Negra, que vende cemento, 45%. Y el Banco Macro, 44,9%. Insisto con esto porque es realmente impresionante que en un país que dijeron que recibieron la peor herencia,
que había que cambiar todo, que había que mandar un DNU apenas asumieron desregulando toda la economía, que había que sacar esta ley bases, que había que devaluar, que había que frenar el déficit, que si así no funciona, este grupo de empresas tiene niveles de rentabilidad absolutamente extraordinarios y que no existen en el capitalismo moderno. No existe. No hay negocio legal que tenga 80, 70, 50, 45% de rentabilidad, a no ser que sea un saqueo. Y un saqueo hasta la última gota, o sea, te están sacando todo. No existen estos niveles de rentabilidad. Richmond, sigue la nota, repito, Alfredo Zayat, pasó, comparando el primer trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2024, pasó del 1,5% al 51% de rentabilidad. Este es el precio de los medicamentos. Del 1,5% al 51% de rentabilidad. Ese es el precio de los medicamentos. Metrogas pasó del 2,3% al 74%. Aeropuertos Argentina 2000, insisto, de Urnequian, el dueño de Milei, del 19%, que ya era alto, al 80%. Aluar multiplicó por 10, del 5% al 52%. Mirgor del 5,5 al 51%. El Banco Macro del 4,3 al 44%. Y Arcor, que vende comida, del 15,5%, que ya era alto. Un margen de rentabilidad del 15,5% en comida al 50%. Después hay otros que ya tenían márgenes altísimos, como Pampa Energías, que era del 33%, pasó al 68%. Y Techin del 30% al 50%. Son datos de verdad que no tienen ninguna explicación más que hay un grupo de empresas que son las que apoyan al gobierno públicamente y en privado también, que son las que financian buena parte de lo que el gobierno hace y que son las que escribieron tanto el DNU como la ley bases, no necesitaron de todo eso para tener estos márgenes de ganancia absolutamente extraordinarias. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, acá la explicación que dan Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, que son investigadores, insisto, del Centro CIFRE de la CTA, es que venden menos y ganan más. Se ajustaron por precio. Venden menos, y están los datos en la nota, pero lo venden mucho más caro. ¿Qué significa eso? Un país para muy poca gente. Un país para muy poca gente. Entonces, por ejemplo, hoy, que Can Devoto mostraba que tenemos el peor consumo de carne de toda nuestra historia, per cápita, en ese país de muy poca gente, va a haber muy poca gente que coma carne, el resto no va a comer carne. En un país donde el Estado dejó de darle medicamentos a las personas que lo necesitan, el laboratorio Richmond pasó de 1,5% a casi 50% de margen de rentabilidad. Es un país donde algunas personas van a acceder a los medicamentos, muy pocas, y el resto se va a quedar afuera. Y así con cada una de las cosas que venden estas que son las principales empresas de la Argentina. Digo, lo que demuestran estos datos es que no había ninguna necesidad de hacer lo que hicieron. Y lo único que hubo en estos 6 meses fue una transferencia brutal de riqueza de nosotros hacia este grupito de empresas que tiene márgenes de rentabilidad, insisto, que no son compatibles con el capitalismo. No son compatibles con el capitalismo, no con el comunismo, con el capitalismo. No es compatible que una empresa tenga 80, 70, 50, 45% de rentabilidad. No lo es, no pasa en el mundo. Y está pasando en la Argentina de Milei, donde te quieren sacar hasta la última gota. Explicar los hechos y su importancia.